Hola y bienvenido a Humanos, este espacio en donde tomo vino entre semana y de vez en cuando converso con gente maravillosa. Hoy voy a hablar con Natalia Mejía, una conversación que tenía amasándose desde hace rato, que quizá hemos tenido por pedacitos y que hoy quiero explorar con más profundidad. Natalia Mejía es médico veterinaria bioenergética, pero es una maga, es una bruja, es alguien que exuda magia. Desde el mismísimo momento en el que llegó a mi vida, creo que lo pude notar. Y hoy vamos a poder ahondar en eso. Nati, mujer maga. Yo recuerdo que nos conocimos de hecho porque Kant, mi gatita, estaba pasando por una situación compleja y intentamos con varios veterinarios y no sé qué. Y en esa apertura que uno tiene cuando uno se encuentra sin recursos, cuando uno la manera de entender la vida se le queda corta, llamamos a una bioenergética que hacía Reiki para mascotas, ¿no? Y esto en un momento de mi vida, tú hoy me ves con el tarot y no sé qué, pero en un momento de mi vida en que yo me autodefinía como un tipo escéptico. Entonces así en ese contexto llegas a mi vida y llegas de una vez a producir como cosas, movimientos, ¿no? Ver a esa gata en la noche corriendo cuando estaba como un poco de bajo ánimo. Fue algo que me hizo quizá empezar a creer en algunas cosas que hoy, además, creo que he empezado a estudiar, a conocer más detalladamente. Y antes de preguntarte cualquier cosa, yo quiero es agradecerte, ¿no? Por traer magia a la vida. Mm, gracias. Sí, estaba pensando, justo ahorita venía en el carro manejando, pensando en qué fue primero, cómo empezó, y me acuerdo que fue Kant la que abrió la ruta, y después de eso fue un café. Tomémonos un café, a ver qué más hay, que siento que Te corrijo, la cosa fue una invitación que nos hizo un grupo de amigas para cuidarles una experiencia psicodélica sin que nosotros supiésemos quién iba a ser el otro. Éramos dos babysitters que se iban a encontrar a cuidarle la el noche. viaje a Un otro, mega viaje, ¿no? Y qué risa, ¿a quién le hacen esa invitación? Empecemos por eso. total, ¿no? Yo le digo a mis amigos, me pueden empezar a invitar a cosas más normales. Sí, me honra igual un poco como, ¿quién quiero que me cuide mientras estoy por allá atravesándote las dimensiones? Nati Tommy. Sí, me parece Bien. una buena carta de presentación, como diciendo, ok, esta fue a ver a la gata y ahora, pues, le piden que les cuide la nota a esta gente, yo. Recuerdo ese día, de hecho, que como era una experiencia psicodélica y uno, cuando está ahí acompañando, anda caminando como de puntitas, no hace ruido, Ujú. nosotros no hablamos, Ajá. sino que tú te movías por el espacio y yo también, y nos Y nos mirábamos y nos mirábamos. hacíamos como señas con las miradas, y era como que, ok, aquella está complicadita, ¿verdad? Sí, ¿te acercas tú o me acerco yo? Y esa comunicación no verbal también me ayudó a entender un poco cómo quizá Tommy. iba a ser esta amistad, que, que Yo que no me tiene como acordaba. unos, como todo un lado sensible y sutil muy bonito. Ajá, yo siento que ese es el mayoritario de nuestra amistad, ¿sabes? Ujú. Porque eh, ese es un aspecto muy mío, como ese de la sutilidad de hablar sin palabras, pero con mis amistades suelo utilizar mucho la palabra, es con ellas donde más hablo. Y contigo se utilizan demasiado el lenguaje no verbal, es como lo sutil. Y ahí fue literal, como hasta si uno quería tomar algo, le entendía perfectamente al otro solo telepáticamente. Yo era como que de repente quizá yo también tomé algo, porque yo estoy sintiendo como telepatía. Sí. Entonces fue Ay, muy bonito. sí, Y sí. voy hilando todas estas cositas también, aprovechando lo que dices de lo sutil, para hablar también de otro espacio que para mí fue muy mágico y fue en uno de esos contextos raros que Cristina y yo organizamos en casa, un, un lugar en donde varios humanos fueron a compartir su saber y tú comenzaste a hablar mucho acerca de ese cuerpo que no es tangible, ese cuerpo que Ujú, quizá no es visible para todo el mundo, y empezaste a hablar de lo sutil. Me ujú, pareció muy lindo. Todo esto para mí resume un poco lo que tú traes, ¿no? Lo que de cierta manera me ha sorprendido. Tanta magia, tanta sutileza, tantas cosas que a veces no puedo tocar, pero que también se pueden sentir. Yo soy nuevo en esto, pero yo quiero saber si para ti hubo un momento en la vida en el que esto empezó,
porque yo creo que todos los niños tienen algo de esto, Ujú, pero la mayoría somos como amputados tempranamente. ujú. ¿Tú siempre lo tuviste y lo sostuviste o lo perdiste en la infancia y luego lo recobraste? ¿Cómo pasó este contacto con lo sutil? ¿Cómo accediste a este mundo? Mm, yo creo que siempre estuvo y y con la fortuna de que no me lo cortaron, y que por el contrario, en la familia, los primos, los tíos, los abuelos, incluso, todos están muy conectados con ese mundo sutil. Entonces, para mí nunca fue raro, no me cuestioné lo que sentía, era como desde muy niña contar con un entorno que de alguna manera me cultivaba mi propia intuición. Sin embargo, obviamente, creo que en la adolescencia, pues no recuerdo tantas cosas, pero no me recuerdo a mí misma en la adolescencia tan sensible como al nivel que estoy ahora. Siempre muy sensible con la naturaleza, con los insectos, ¿sabes? Como muy sensible con la vida chiquitica, incluso como el insectico, el insectico, el insectico, la florecita, la florecita, la florecita, como nunca pasar por encima de ninguno de esos, aunque fueran miniaturas. Entonces creo que eso ya me hablaba de la sensibilidad, pero a medida que fui creciendo, siento que fue entrando la cabeza. Y cuando empezó a entrar la cabeza, se me empezó a enredar la cosa, porque de alguna manera era como si yo sintiera una incompatibilidad entre ese ser tan sensible y un ser que estaba en un mundo que pedía racionalidad, que pedía, incluso pues como en lo académico, ser demasiado lo que digan los papers. Y me costó, sobre todo como en mis veintes, como comienzos de mis veintes, como poner a conversar esos 2 mundos. Me costó un montón, me costó en términos de salud física, sobre todo física, como que mi cuerpo siento que manifestaba esa lucha interna, porque en algún punto de mi vida fue como una lucha. Y de hace por ahí que 8 o 9 años para acá, es como si yo hubiera atravesado un umbral y pum, ahí sí se me hubiera abierto toda la sensibilidad. Pero ahora con una adulta que la entendía y que ya la sostenía y que no tenía que intentar encajarla en un entorno, como pasaba antes. O quizá hay formas distintas de encajar hoy, ¿no? No se trata de hacer encajar una pieza que claramente no va. Yo creo que también has cambiado tu entorno, has cambiado las maneras de vincularte con la profesión, has hecho que la cosa calce de alguna manera, esa sensibilidad. Yo siento que yo no he encajado, sino que en la medida en la que yo me lo he permitido, la vida me ha ido, pues, me ha ido poniendo, Mm. ¿sabes? Como Em, y eso sí lo he visto súper claro, como yo voy haciendo cambios y la vida me va ajustando todo alrededor. Y eso incluye personas, incluye espacios, pero incluso ahora muchas veces como que siento que voy abriendo camino con mi propia sensibilidad, hasta con cosas tan bobas como, no sé, mi propia sensibilidad, no sé, sensorial, de no considerarme cansona por decir como: "Uy, no, apaguemos esa luz", por ejemplo, ¿sabes? Como, no sé, como no, aún así sigo que no es como en que esté encajando, sino que me toca a mí escucharme muy bien y pararme en mi propia verdad como de la sensación, y ahí ya todo se acomoda. Pero sigue siendo sin ser tan fácil. Lo que siento es como si estuviera Nati madura, adulta, aguardianando ese espacio de la sensibilidad que le permite ser independiente de dónde esté, con quién esté. Se siente muy distinto a la adolescencia, por ejemplo, que sí sentía que yo tenía que estar acomodada en un puntico y ahí, con esa forma, en ese lugar, ya no. Ya es como que ahí no encajo y yo misma me cuido mi espacio y mis formas. He nombrado tres palabritas que quiero explorar, son tres puertas que me asomaste y las vamos a tocar todas. La sensibilidad, la intuición y la familia. Y yo Ujú, quiero empezar por la familia, porque escuchándote me parece muy curioso. Creo que muchos atravesamos un proceso en el cual intentamos salir del closet con la familia en muchas vainas. Pues siento que en esto de la sensibilidad tuya era como que no existió ese closet, ¿no? Como, mm. como que esta apertura a la magia, esta apertura a todo lo aparentemente invisible, ya estaba. Ujú.
Ajá, yo quiero que me cuentes un poquito más cómo era eso, cómo era una infancia de una niña que tenía familiares que se relacionaban con esto y que vivían de esto también, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo era la familia paterna. La familia materna, en mi familia materna sigo siendo yo la más sensible, la bruja, y es hermoso porque todos lo han respetado siempre, e incluso a veces me hacen chistes como algunos primos, como, ay, Nati, tan hippie, y no sé qué cosa. Mm, Pero en la familia paterna, entonces digamos que ahí no hubo restricciones igual, pero en la familia paterna había antes era como un empuje, como una inercia a ir hacia allá. Em, la infancia para mí era, por ejemplo, estar con uno de mis tíos, viendo todos sus elementos de bioenergética. Me acuerdo mucho, me acaba de llegar este recuerdo de que tenía un muñeco, una figura humana con todos los meridianos de acupuntura. por ejemplo. Eso fue, o sea, yo era muy, muy, muy niña y me acuerdo estar así hipnotizada mirando esa figura con todos los punticos, estar viendo todos sus elementos médicos, estar viendo cristales, goteritos llenos de cosas, en una familia donde todos eran muy sensibles con la naturaleza, con los animales, donde hasta los abuelos iban a medicina bioenergética y donde incluso nos invitaban a practicar mis tíos la sensibilidad, sobre todo unos de ellos, como, Ujú, em, sobre todo uno de mis tíos que ha sido como uno de mis grandes mentores, en la finca de él, con los primos, como bueno, vengan, vamos a sentir, y nos íbamos para donde los caballos, pongan las manos o cójanse el pulso, y cuando le acerco este filtro, cómo está su pulso y cómo y yo sin darme ujú. cuenta, ya estaba haciendo como esa práctica en cómo me sensibilizo con el cuerpo sutil de los animales en mi familia. Entonces, eso fue súper lindo porque desde la conversación, por ejemplo, yo creo que no hay ningún tema raro en mi familia. O sea, nosotros podemos, si estamos en una reunión familiar, a hablar de cualquier cosa súper rara, etérica, extraña y va a ser permitido. Pues, o sea, como que tienes a alguien que te va a responder y te va a decir algo de eso. Entonces, digamos, yo tengo dudas como, no, y entonces está pasando, estoy durmiendo súper mal y de una empiezan como, ay, las líneas de la tierra, no sé cómo, y por qué no pones este cristal de tal manera para que, o sea, mi familia como ese tipo de consejos y esa es la dinámica en la familia paterna y soy muy feliz. Qué sabroso. Soy muy feliz por eso me lo cultivó mucho. Yo, como intentando hacer una analogía, creo que hoy son mis amistades las que me licencian poder hablar de esto, sentir esto, explorar esto sin tener certeza, ¿no? Que creo que es algo que tuviste a temprana edad y te ha ayudado un montón. Oye, me acabo de acordar de otra cosa, por ejemplo, tú sabes que yo soy súper, me encanta la astrología. Mi regalo de nacimiento de uno de mis tíos, Natalia es Tauro, muy Tauro. Ajá. la más Tauro, mi tío, cuando nací, su regalo para mí fue una carta astral, o sea, hace 34 años, donde casi que ni se calculaban con software, sino con cálculos manuales. Tengo las hojas así todo escrito a mano y ya me la encontré muy grande y solo pensaba como qué hermosura Mm, que me haya regalado mi carta natal cuando nací hace tanto, bellísimo. de ese calibre. Carta calibre. Abriendo la puerta de la sensibilidad, yo creo que está muy mal entendida la sensibilidad hoy. Creo que específicamente dentro de tu oficio está terriblemente entendida. De Ujú. hecho, la orden a médicos y médicos veterinarios es no sientan, Ajá. no, ustedes no pueden sentir, ustedes son máquinas. Y bueno, creo que ahora que la inteligencia artificial viene ganando tanto terreno, estamos empezando a dudar de esa orden que se dio, porque nuevamente amputó a un montón de gente para desarrollar lo que solo los seres humanos podemos desarrollar y no las Ujú, máquinas. ujú. A mí me gustaría que tú hoy, parándote en esta realidad, en esta versión que eres, como ya se ha hablado tan mal de la sensibilidad, me contarás un poquito todo lo bueno que ves en ser una persona muy, muy sensible. Ahora me puedo sentar a hablar todas las bellezas que tiene la sensibilidad tan aumentada en mí. Hace 10 años
estaba en lucha con esa sensibilidad. Eh, Precisamente por eso, porque es un mundo que es complejito cuando hay tanta sensibilidad y tú todavía no la sabes cómo utilizar muy bien. Mm, Bondades de la sensibilidad, todas, todas, todas. Siento que el tú permitirte estar como en ese estado de apertura es de alguna manera para mí ha sido vivir y ver todo en HD, ¿sabes? Como En 8K. yo me siento, sí, o sea, yo me HD siento, es como de comienzos de los 2000. mi perdón, pues acá es lo más tecnológico que puedas, pónselo tú ahí. En 8K lo que sea acá, en eso lo veo y ha sido brutal porque la sensibilidad es como sí, la sensibilidad puede, si yo me quiero enfocar en lo que no está tan chévere, lo que es doloroso, lo que puede traer sufrimiento, lo que sea, okey, no es tan bacano. Pero si yo me voy a darle ese foco a la sensibilidad, a, por ejemplo, el planeta en el que estoy viviendo, es un regalazo, porque tú, o sea, veo todo en la más alta definición, logro ver la flor de la flor de la flor, ¿sabes? Como percibir un montón de regalitos que cuando vos no estás en ese grado de sensibilidad, los pasas por alto, porque estás viviendo en lo macro, en el tiempo, en el afán, y aunque incluso a veces estoy de afán, aún así logro como percibir eso. Entonces siento que tu realidad va a estar en súper alta definición. Mm. Lo otro, y que ahora lo veo como una ventaja, es que me permite sentir al otro, aunque no me lo esté hablando. Con la mirada, con, cómo se acomoda, simplemente con sentirlo, incluso, y esto no es como nada esotérico ni siquiera, pero el hecho de tú despertarte y decir: "Estás bien, te soñé anoche", por ejemplo, o, pensé en ti y tengo como cierta sensación, y es esa capacidad de conectarte en tus vínculos todavía más profundo, y no solamente en tus vínculos, sino la capacidad de conectarte con todos los otros seres y sentirlos y entenderlos y percibirlos de verdad como son. Y otra ventaja de la sensibilidad, mm, yo siento que te activa la capacidad de creación, porque estás sensible y por ende estás receptiva ante el mundo. Y es como si, para mí la sensibilidad es como esa forma en la que el mundo también me va comunicando que quiere que le entregue, que, que quiere que yo saque y se lo ponga ahí. Y eso me ha permitido crear cosas o hacer cambios en mi rutina, ¿sabes? Como darme a mí, porque me están como eres más sensible a tu sentir que necesitan de ti o que quieren o dónde puedes ser más útil, dónde puedes entregar tu ser y tu servicio y lo que tú quieras. Mm. Antes de abrir la tercera puerta, yo quiero abrir una botella. Esta es la parte Quiero de saber este cuál espacio. es. Sí, es una botella muy particular. Has probado algo de esta casa, pero no has probado esta botella. De hecho, Mm, yo tampoco. ok. Resulta que en la investigación para ver qué es lo que finalmente íbamos a tomar hoy, qué es eso que me recordaba a Natalia, di tanta vuelta, miré tanta opción, busqué tanta cosa, que llegué a la conclusión de que no sabía. Lo que yo había probado hasta ahora no se parecía a Natalia, cosa que creo que es muy positivo. Y Qué chido. tuve que llamar a una experta, ¿no? Yo, en casos de vinos, yo llamo siempre a la misma persona, arroba la wine selector Antonieta Calandrielo. Y tuvimos una larga conversación, esta casa la conozco muy bien, he tomado muchísimos vinos de esta casa, y este era un vino que no me había atrevido. Yo no me había atrevido. Y lo curioso es que esto me lo sugiere ella. Me dice, esto es un 10 de 10. Pero ojo, hay que tener un poquito de apertura, ¿no? No lo puedes ver con una mirada como ortodoxa. Empecemos por la tapa, ¿no? Y la tapa nos va a decir un poco de lo que No. sucede aquí adentro. Resulta que esto es hecho con un método ancestral, un método que existe hace más de 500 años.
y que nos permite obtener un vino que es ligeramente burbujeante, pero con un método natural de doble fermentación dentro de la botella. Y que esta doble fermentación además genera ¿sabes? Como una especie de residuos que nunca salen de la botella, están allí. Entonces, por eso la botella, a pesar de que es un blanco, Se es turbia. panza blanca, la uva, uno no puede mirar a través de él con tanta facilidad. Tiene, Mm. tiene cuerpo, ¿no? Tiene cosas allí. Entonces, es un vino atrevido, refrescante, divertido, fresco, eh, que creo que tiene mucho para revelarnos también con cada copa. Amo, Sí, ¿verdad? amo, Yo también. sí. No Además podía que ser una casa cuando así normal, ¿no? yo sé. Y además que el hecho que tenga como todas las cositas ahí, como lo artesanal, ya, Exacto. Y tiene algo. me El gusta. nombre, Aus, ya ni siquiera te he dicho esto. Este es catalá. Es decir, Ay. me recuerda a ti por muchos motivos, ¿no? Aus significa aves, de esas de las que hemos estado hablando toda la tarde. De esas de las que me he pegado una enamorada triple desde que estoy en la montaña. ¿Qué te ha enamorado tanto de las aves últimamente? Vamos a probar esto. Uy, me encanta, además que parece como una... Mm, Mm, esto es una belleza, a mí me encanta. es una belleza. Wow. O sea, y sabes que siempre te digo que tengo la tendencia como al calor y al fuego. Bueno, o sea, de una siento como, ay, fresquito, Sí, sí, es fresco. maravilloso. Algo que me decía Antonieta era como, te da la sensación de esa frescura de la costa, Uf, como si tuvieras un me aire gusta todo. distinto. Sí, exacto. Qué rico. Está delicioso. Mm. Dios Los mío. pájaros, ¿qué es lo que te Los pájaros, habla tanto de los pájaros? o sea, las aves me encantan. Yo creo que el, nada, esos movimientos armónicos, danzantes, me ha encantado que los tengo tan de cerca, entonces he podido observar mucho su comportamiento. Entonces, amo cuando, cómo se acicalan, amo cómo construyen el nido, amo cuando se vuelven padres y tienen a sus polluelos y que los construyen ahí en mi cuarto casi. Entonces, poder ver su conducta me fascina, amo ver sus colores, ay, sus formas. Es como me generan demasiado amor, demasiada ternura y fascinación verlos todos tan distintos y todos como en esa, a pesar de que sean diminutos, como en esa imponencia al volar, ¿sabes? Mm. Como son majestuosos cuando lo hacen, eso me gusta. A mí me generaban ternura hasta que llegó este que empezó a dejarme la ventana todos los días a las 5 de la mañana sin falta. Es que ese es Ese no me da como un tanta pequeño ternura ya. psicópata. Sí, eh, Esos son un poquito psicópatas, o sea, ese en particular. Una vez vi una escena acá de como un pequeño asesinato a manos de ese, ajá, mm, de ese a otra ave. Entonces, bueno, ese cree que sí, esa sea la excepción. sí, presunción. De momento mi favorito es el carriquí. Mm. En términos de personalidad, en términos de belleza diría que el barranquero. Uy, sí, Es una cosa impresionante. el barranquero. Eh, la tercera puerta es la de la intuición. Y es un asunto que, que yo vengo tratando de entender cada vez más, porque toda mi formación me empujó a expulsar este tipo de conceptos de mi Mm. vida, o a minimizarlos, que es peor que expulsarlos, ¿no? Es casi que ridiculizarlos. Entonces me ha tocado, como muchas veces a lo largo de mi vida, tragarme todas mis palabras y volver a reorganizarlas adentro. ¿Cómo hoy entiendes la intuición tú? Como la versión de Nati sabia. Esa para mí sería la intuición, como la parte mía más sabia que está ahí soplándome las respuestas, mm, antes de que yo me haga un 8 cuando le meto tanta cabeza. Es como que yo te digo la respuesta, es facilita, no te tienes que enredar. Y es como eso, la simpleza y la sabiduría. ¿Cómo suena? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo la reconoces? Eh, por la serenidad, es súper serena.
esa ya sé que es mi intuición la que me está hablando. Porque, por ejemplo, cuando me habla la mente, mi mente es súper saltarina y dramática y así como que arma un incendio en todas partes. En cambio, cuando habla la intuición, marica, es plana, serena, zen, y ya sé que esa es cuando me está hablando. Entonces, ya la puedo reconocer más fácil. En mi labor es como que se me activa de inmediato. Es como empiezo consulta y pum, entra. Pero en mi día a día me toca todos los días abrirle un campito, porque es muy fácil que se me vaya para el lado de la mente, mis decisiones, lo que hago, y no me gusta tanto. Es más, siento que es más difícil cuando se me va solo para el lado de la mente, porque la intuición es como, no es así una cosa súper volada y no aterrizada, no, es como pragmática también, ¿sabes? Clara, Pero, pragmática, serena, eh, que me permite estar incluso pues acá, no solamente tiene que ver con la magia, sino con las cosas más cotidianas. ¿Tú cómo la sientes? mira, yo he ido descubriendo que es como una voz que no está hecha de palabras Ajá. en el cuerpo, puntualmente en la piel. Siento cosas como llamados, como que me dicen a veces alerta, ¿m? A veces sí. Em, Creo que puedo estar de acuerdo en el asunto de que la operación muy mental, muy racional, no se parece a eso. Es como una experiencia muy de cuerpo. Y algo que he ido descubriendo también es que algunas prácticas fomentan también esa voz serena y clara de la que hablas, como, no sé, el ayuno me hace tener más intuición, Mm, ¿no? Como exacto. entrenar me hace tener más intuición. Ajá, ajá. Mm, Andar descarriado caga esa voz. Es como, totalmente. hace que todos los demonios se enciendan y empiezan la pelea entre los demonios allá adentro y no sé Ajá. qué. Y luego me doy cuenta y estoy yo como de testigo en una pelea de tres, cuatro demonios. Y es muy fácil notar que hubo una serie de cosas que hiciste antes que sencillamente taparon esa voz. Total, Al menos así me pasa a mí. total. Tommy, ¿y la has empezado a integrar a consulta? Pues porque te entiendo cuando dices que Qué nos bueno que lo invitan digas, un porque montón como a suprimirlo, a bajarlo y que tenemos casi que que termina siendo una cosa pues muy subjetiva y por ende muy equivocada y sería un error con los pacientes. no, me pareció un re disparate. Ujú, Ahora, de hecho, yo creo que mi profesión es una profesión que demanda altísima precisión y velocidad. ujú, No se puede ser tan racional. Si yo fuese muy racional, fallo todo el tiempo. Llego lejos, llego tarde, digo lo que no es. Eso me ha dado la licencia de hablar más violentamente en consulta por una mirada, ujú, ¿no? Por un microgesto, por algo que ujú, incluso ni siquiera puedo decir, porque en muchos casos, y es allí donde apelo al tema de la intuición, yo sé que algo está pasando allí y de repente puedo hasta ujú, no nombrarlo, pero algo sucedió. Me pasa mucho eligiendo cuándo sí, cuándo no, obedecer a un gesto en consulta. Un gesto de tipo la risa, aclarar la garganta, un movimiento de hombros, eh, un cambio en la mirada, tantos potenciales gestos. ujú, Hay algunos en donde decido detener y decir, ¿qué pasó ahí? ¿Mm? O, ¿qué pasa con tu garganta? ujú. Y no sucederá con todas las gargantas, ni con el mismo sujeto en diferentes momentos que se aclara la garganta. Sucederá con ese sujeto en ese momento. Y Ujú, creo que tiene que ver con mi intuición. totalmente, me pasa igual. Lo que quizá he criticado históricamente es que no nos dediquemos a entenderla. Ujú, No hagamos el ejercicio luego de reflexión. ¿Qué me pasó? ¿Qué vi? ¿Qué sentí? ¿Por qué? Porque a veces puede ser peligroso conducirnos diciendo, solo esta cosa me habló, no tengo más nada que reflexionar. ujú. Como esta cosa habló, chao. Ah, venda, Venda. venda en los ojos, Eso me parece solo que hacia terrible. el lado opuesto. Eso me parece Ajá, terrible. sí, total, de acuerdo. Es como, siento que es una voz muy sabia, estoy de acuerdo, Ujú, maneja una sabiduría muchísimo más compleja, creo que utiliza toda esa información sutil y qué bonito luego sentarnos a decantar, ¿m? a integrar, A pues integrar, como, ¿no? juepucha, yo siento que ese es el regalo que a mí me ha traído, que me han traído los años, y es que
La primera parte de mi vida fue demasiado desde la emoción, la intuición, lo sensible, al punto que era, yo siento que incluso una tortura, o sea, yo no sabía cómo manejar tanto. Y ya después me fui en toda la parte de la carrera y demás, donde era como intelecto, 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 que no corté obviamente lo otro, pero me fui al otro lado porque era lo que desde donde tenía que atravesar esa carrera. Y en este punto de la vida es ver el regalo que es tener las 2. Y es ver el regalo que a mí me da, por ejemplo, en el día a día, el que puedo ser pragmática y al mismo tiempo puedo ser sensible. Y puedo ser intuitiva y al mismo tiempo puedo ser analítica. Y siento que aunque en mí predomina como un poquito más la emocionalidad y lo sensible, es como que tengo un muy buen mix de ambos, como la lógica y no quiero desechar ninguno. Quiero tenerlos ahí junticos. ¿no? Y creo que es el perfecto ejemplo de por qué la medicina china es genial, también Ujú. la medicina occidental es genial, pero cuando ambas se juntan, conseguimos cosas muy poderosas, ¿no? Ajá, total. Porque es esa visión un poco más amplia, que no se permite ser absolutamente reduccionista como intenta lo occidental, quizá ni totalmente sistémico, Ujú. como poner todas estas cosas juntas a trabajar, sea uno psicoanalista, sea médico veterinario, lo que uno haga, yo creo que es valioso. Y es como ver en dónde nacimos, como, Mm. okey, si mi vida estuviera destinada a la mística total, sería uno de esos sadhus en una cueva en los Himalayas, en abstinencia absoluta de todo, pero Qué no, horrible soy vida. mujer, siglo XXI en Medellín, Colombia. Me parece la peor vida. No me invites, por favor. Muchos años Terrible. fantaseé con ella, sobre todo en esos años que te digo, donde, me atravesaba la sensibilidad, donde yo decía: "Pero jueputa, ¿qué es este mundo Yo fantaseé como 2 tan largas semanas caótico?". con ella cuando era adolescente. Quería volverme un monje zen en no sé qué coño lugar del mundo. Y que Incluso llegué a pensar que podía ser hasta sacerdote católico ay, te durante amo. una larga hora. También otra larga hora pensé que podía ser solo matemático. Ajá, ajá. Digamos, creo que eran soluciones absurdas para seres infinitamente más complejos que, Ujú, que pueden integrar todas estas cosas. Creo que es totalmente. como el gran aprendizaje de esta adultez. Podemos integrar, Ajá, podemos integrar sí, una y otra es vez. que esa hubiera sido la fácil, como, eso es muy duro, este montón de sensibilidad en este lado del mundo, Abstemio. pues chao, vete. O sea, Sí, sí. no, el chiste es como, hey, súdatela un poquito, sin sufrimiento, Nunca había escuchado esa pero frase. súdatela. Es muy Suena un malandra. poco rara. Sí, sí. Sudátela. Eh, Esfuérzate sí, un poco. no me gusta sudátela. Eh, yo creo que cuando uno empieza también a juntarse con seres sensibles, empiezan a pasar cosas. No, empieza uno a notar las cosas que siempre han sucedido y uno no Ajá, notaba. ajá. Incluso elegía descartar una y otra vez, ¿no? ¿Han habido momentos o un momento en tu vida que te hayan hecho reafirmar lo importante que es creer en todo este mundo aparentemente no visible, en este mundo sutil que tú cada vez ves más? No. Como, pero así como hechos realmente muy importantes, ¿no? Esto que me pasó de repente con algún animal o con un ser humano o con un familiar, que tú dijiste como que aquí la mente racional no tiene un carajo que hacer. Ay, pucha, todo el tiempo. Te lo juro que es todo el tiempo, o sea, todo el me atrevo a decir que 6 días de la semana me pasa algo así, donde yo digo como: Porque los domingos ves mucho "A lo Netflix, bien". claro, sí. A lo bien. O sea, es impresionante, si es que no son 7 de 7. No sé, por ejemplo, algo que lo hablamos mucho cuando ustedes estaban queriéndose mudar de casa, y que ha sido un tema como con mis amigos de toda la vida, y es eh, mi capacidad para como hacer hechizos de magia, ¿sabes? De yo con qué sueño, qué quiero, tan, 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 lo escribo en mi ritualito y mágicamente aparece como las cosas tal cual las escribí, tal cual las soñé, tal cual las puse, hasta si dije como quiero que además tenga una ventana en tal parte, Ujú. aparecía el lugar con la ventana en tal parte.
y que siempre era como, ¡ah! Apareció. Y que alrededor esos seres que me acompañaron en el proceso de estoy buscando irme a vivir a otra parte o estoy buscando hacer este viaje, eran como, pero vos cómo haces, vos cómo pedís o vos, a vos por qué te aparece eso así. Eso siento que es como una de las manifestaciones más como, juepucha, hay mucho de lo invisible que no entendemos y que de alguna manera está abierto para todos, pero es como si nuestro intelecto, nosotros mismos o no sé quién, el sistema nos dice como tienes que pensar dentro de esta cajita y, y que para mí ver la magia manifestada ha sido salirme totalmente de la caja sin miedo a lo que vaya a pasar después y escribir y pensar o desear o soñar con cosas muy específicas y que se manifiesten. Y sobre todo siento que eso me impacta porque igual vivo muchas cosas a diario con eso, pero siento que eso me impacta de una forma particular porque donde creo que más limitaciones hay en mi mente es en el tema como de lo material, como, uy, esto de pronto o va a ser muy difícil o eso si aparece va a ser muy caro o va a ser muy, ¿sabes? Como que la mente donde más eh, cositas me pone, siento que puede ser en ese lado material y que cuando me salgo de esta locura y es como, no, espérate, es que pues yo sueño con esto, quiero esto y pum, sin expectativa, me pongo a hacer mi ritualito, escribo cosas, Pero yo se quiero, manifiesta quiero como, detallar el ritualito y el hechizo, ¿no? Porque, a ver, conozco un montón de gente que va y escribe vainas que no suceden. Y yo estoy absolutamente seguro que no se trata solo de escribir. Porque yo también ujú, he empezado a hacer mis hechizos y he notado cuándo funcionan y cuándo no. Y uno va desarrollando una sensibilidad para entender también cuáles son esos bloqueos y cuáles son esas cosas que hacen que un hechizo realmente funcione. qué bonito, me encanta. Sabes que pues nunca lo había pensado, pero creo que es como, a ver, como esto, como lo que a ti te hace vibrar de verdad el alma, como Mm. cuando tú escribes, como cuando es tu ser el que está escribiendo, no tu mente, no tu miedo, ¿sabes? Como quiero una casa, no sé cómo, pero porque tengo miedo a que donde vivo se me venga un derrumbe, ¿sabes? Como siento que quizás desde ahí entra por el lado que no es, pero o al menos en mi caso, cuando me pongo a hacer de verdad como esa intención de sembrar algo que quiero que venga, es empiezo primero a conectarme conmigo y a empezar a sentir dónde llega esa chispita, como dónde se me va encendiendo el espíritu, dónde se me va encendiendo el alma. Y me lo voy imaginando y lo voy sintiendo y voy recorriendo los lugares o las situaciones o las cosas y las voy escribiendo desde la dicha, como desde la dicha que eso a mí me genera. Entonces, cuando me iba a ir a vivir a Barcelona a hacer el posgrado, eh, en ese entonces había viajado con mi pareja, con quien era mi pareja en esos momentos, y él llegó primero. Me dijo, bueno, ¿qué busco? Pues voy a empezar a buscar apartamento para vivir. Y yo, busca un apartamento que quede en la montaña, que tenga vista al mar, que tengamos todo el bosque a nuestro lado, que no sea viejo, que sea iluminado, que sea iluminado, que tenga un ventanal amplio y que sea un buen precio. No, tú estás loca. Pues como, tú sabes, o sea, vamos a vivir en Barcelona. Es viejo, es costoso, es chiquito, vista al mar, pues, ¿qué te pasa? Y yo como, yo no sé, yo ya lo escribí, yo te estoy diciendo Qué para jodida. que lo busques, para que lo busques así. Y él como, pues, bueno, está bien, yo me voy a poner a buscar mientras tú llegas. Yo llegaba como a los 15 días o al mes, no me acuerdo. Cuando un día me va llamando y me dice, yo no sé tú qué hiciste, yo no sé tú qué prendiste, pero acabo de ver, ya he visto muchos apartamentos, muchos lugares y acabo de ver uno en la montaña, tenemos la reserva no sé qué detrás, vienen los jabalís incluso hasta aquí abajo, la vista es al mar, al amanecer, eh, está remodelado, es amplio, podríamos tener, tenemos otro cuarto si queremos incluso hacer un Airbnb en algún momento y así no trabajamos.
y el dueño es un colombiano y no nos pide los 25.000 meses de renta anticipada y es el más barato que he visto. Yo no sé qué hiciste, lo tomo. Yo como, claro, ese era el de nosotros y ahí viví todo un año. Y era como, en mi mente, eso no existía. ¿Tú has pensado tener un negocio de real estate? Como le consigo casa a la gente con ciertas características. Parece que sería un hit. Como los domingos, ¿no? Te dedicas a eso, visitas lotes, casas y tal. Y hagamos el ritualito y Me parece después, espectacular. ¿sabes qué? Me suena. No, es mágico. De hecho, tomándote la palabra, hicimos nosotros nuestro ritualito Ajá, y conseguimos esa casa maravillosa donde vivimos hoy. Eh, que de creo que 30 criterios acertamos 28 me y el encanta. 29 está titilando porque pedíamos unos vecinos que nos gustaran mucho, o sea, que fuesen gente muy genial. Y están construyendo al lado unos vecinos, ¿no? Hasta ahora no hemos generado comunidad con los actuales, pero Pero eh, ya están viviendo. no Oh. están viviendo todavía, pero Mm, y están asistiendo y resulta que esta vecina me conocía de las redes sociales y tal. Y me saluda y no sé qué, y fue como que, ok, 29 se está chuleando de a poco. okey, Es interesante, ¿no? es muy interesante. Y mira que eso, pues, de hecho, o sea, fue a través de Kant que empezamos a hablar de casa, y ahí hablamos de mi casa cuando vinimos a mi casa, que también nació así en una de esas cosas, como, ¿cómo la encontraste? Y mi primer consejo no fue salgan a buscar, sino siéntense y hagan un ritualito. Total, total. Y funciona, pero la verdad hoy tengo que decir funciona. Me gusta el asunto de Ay, la no, qué dicha, risa. porque estás como sumando detalles que son importantes. Ajá. Yo algo que he descubierto es que cuando yo hago mi visualización, después de una meditación, tiene grandes efectos. Ujú. Cuando yo internamente tengo miedos, no se da, Total. no se da. Si yo tengo claridad, Mm. si yo estoy experimentando esa dicha de la que tú hablas, hasta ahora creo que todo ha sucedido, Ay, me todo ha encanta. sucedido. Entonces creo que el asunto también de trabajar esos miedos que están allí a nivel no consciente, me parece importantísimo cada vez que uno quiere que la realidad eh, muestre esa cosa Pues que tiene que como ver tú con eso. desde dónde deseas, Mm. tú desde dónde estás deseando, porque eh, puedo desear desde irme al opuesto y al contrario de algo y desde ahí deseo, o puedo desear desde, de verdad, esto es lo que, donde mi ser vibre, donde mi ser está. Digamos, a mí me ha pasado con mis horarios de consulta, con mi tiempo de trabajo, que es súper raro, pero yo amo lo que hago, pero también amo todos los otros aspectos de mi vida y amo el tiempo fuera de consulta. Y desde que empecé a trabajar hace 10 años, supe que yo no quería tener un ritmo de esclavitud, un ritmo, y por eso he sido independiente estos 10 años, como para yo misma poderme manejar eso. A veces ha sido difícil como congeniar con la Natalia jefa, porque tuvo unos años que era un poco tirana, donde trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba, hasta que me di cuenta que en realidad como me gusta vivir. No, y empecé a tomar elecciones no desde el miedo, porque es como, uy, y si solo trabajo en estos horarios, pero ¿y entonces qué? Pues porque son como horarios de jubilado. ¿Y quién va a Me asistir? encanta, mi favorita. O sea, ¿quién va a asistir? Los Pues, jubilados son un porque gran todo el mundo, mercado. literal, o sea, me doy cuenta que hay más gente joven o no tan joven, pero en medio horarios de jubilado, pero yo llegué, yo dije, bueno, voy a ser independiente porque yo no quiero estos horarios y resulta que quien llegaba a consultar era, pero yo trabajo en la oficina y solo puedo a las 7 de la mañana o a las 6:30 de la tarde. Y yo como, bueno, entonces sin darme cuenta estaba teniendo unos horarios que no era lo que yo quería. Y cuando empecé a desear, me di cuenta que en un principio empecé a desear desde el miedo y desde ahí no sale nada. Y ya luego empecé a desear desde la dicha, como a mí, ¿qué me produce dicha? Y empecé como a sentir mi rutina, mi día a día, el tiempo que yo necesito, el tiempo que quiero. Y sin miedo decidí como, estos van a ser mis horarios, unos horarios literal de jubilada. Y uno va a trabajar estos días, voy a trabajar solo estos días. Y los otros días voy a descansar, como irme totalmente en contra de el sistema desde el deseo y decirle a la vida, vida, este es mi deseo desde el alma y desde aquí sé que voy a poder florecer más. Sosteneme, pues como obviamente me sostengo yo económicamente de mis consultas, de mi trabajo
y pensaba la mente como, pero es que si lo haces de esa manera, no, pues Natalia, ¿qué vas a hacer para vivir? Y lo pedí, o sea, decidí como irme, no, espérate, lo voy a vivir desde la frecuencia que me da dicha y todo, absolutamente todo se me ha acomodado para que yo pueda trabajar los días que quiero, las horas que quiero, en los horarios que tengo. Y aún así es como si con el dinero pasara una cosa muy extraña. O sea, no hay un gran cambio versus cuando trabajaba 5 o 6 días a la semana, muchas más horas al día. Entonces, eso para mí es como que todo el tiempo una confirmación de vos solamente limítate a sentirte y que a partir de ahí puedas pedir para que pidas desde la verdad de tu alma, desde lo que tu ser está queriendo, que la vida te va a dar. Y la vida da. Por lo menos a mí lo que me ha mostrado es que me da en todos los niveles. Hermoso. ¿Te parece si nos pasamos adentro de la casa? Está bien, A ver. me parece. Ay, qué maravilla. Estaba pensando que tú eres tan café con la muerte y yo tan vinito con la vida. Brindemos un momentico por la vida también. Salute. Dentro de... Es lo mismo. Por ahí un espectro Sí, es un espectro. compañerito. Lo que pasa es que yo siento que intelectualmente suena tan fácil y atravesarlo con el cuerpo es diferente, ¿no? Total. Precisamente una de nuestras coincidencias quizá, yo no sé si decir lindas, no tan lindas, tienen que ver con la muerte. Mm, Nuestros animales, probablemente los que más amábamos, murieron más o menos cerca, Demasiado en cerca. un lapso de tiempo muy cercano. Nos acompañamos mucho durante este proceso. Y se dio esta absurda coincidencia de conseguirnos un día cualquiera en el que yo estaba con Ramsés en una emergencia, en un lugar que yo nunca había ido y tú tampoco, y estábamos los dos ahí de repente y pude sentir tu abrazo, tu presencia, que me dio tanto y sigo agradeciendo. A mí me gusta en este espacio salirnos de lo muy intelectual y aterrizar más en lo humano. Y por eso cuando dices, es el mismo espectro, sí, coño, pero se siente tan jodidamente distinto cuando Total, alguien que amamos se muere a cuando está vivo. total. Eh, Solemos pensar mucho que aprendemos de la muerte, ¿no? Pero en estos días he estado pensando en una pregunta que es un poquito diferente. A propósito de la muerte de Lola, quería saber qué ha abierto en ti. Que lo considero diferente al tema del aprendizaje, porque el aprendizaje me suena muy intelectual. ¿Qué aprendiste? ¿No? Como si fuese una tarea, Sí, sí, ¿no? tarea, ajá. No. Yo siento que la muerte a uno lo agarra, le mete los dedos en el pecho, se los abre y salen cosas. ¿Qué se abrió en ti? Bueno, siento que se abrió mucho la sensibilidad, todavía más. Como si yo creía que no se podía más, sí, se pudo más, al punto de que, sobre todo yéndome al lugar del dolor, los primeros días, sobre todo sentí como tanto dolor de lo que estaba pasando, que sentía mi pecho abierto 100%, al punto de que me sentía como en un estado expandido de conciencia, ¿sabes? Como si yo estuviera en ese viaje psicodélico de nuestras amigas, así, Eso vi. así me sentía. O sea, donde empecé a ver los colores distintos y me di cuenta que era eso que acabas de decir, como que te abren el pecho totalmente. Y lo mismo que dije ahorita, no me fui hacia el lugar de sufrimiento a través de eso, sino que fue como si yo empezara a sentir todo distinto, a oler todo distinto, a ver los colores distintos, gracias a ese dolor como que te deja abierta del todo. Me ha traído mucho entendimiento de como de hacerme consciente que yo misma estoy dando un paso grande en mi vida, como que estoy cerrando un ciclo de alma y que se me está abriendo otro nuevo que no tengo ni idea cuál es, no tengo ni idea para dónde voy, sé que va a ser
espectacular, como que lo siento grande. Pero sobre todo me ha traído la oportunidad de habitar el vacío, en ese intento como de habitarlo desde la mayor calma y paz posible, no desde el yo quererme salir de ahí, sino sentir como ahora mismo estoy en este espacio negro, oscuro, no oscuro, tenebroso, malo, pues no es la connotación como oscura maluca, sino como oscuro de que yo no veo aquí que va a germinar, pero sé que están germinando muchas cosas. Entonces yo misma con la muerte de Lolis ha sido como lo que me ha traído es empezar a ver con mucha curiosidad qué Nati están haciendo, Ujú. qué versión mía están haciendo, eh, qué voy a empezar a hacer, cómo voy a empezar a vivir, qué cambios van a empezar a llegar. Es como ahora mismo sentir que siento mucha curiosidad, que tengo mucha curiosidad por mi propia vida, ni siquiera por algo externo, sino por mí misma, como que me estoy mirando con ojos curiosos, porque estoy viendo una versión mía que no veía desde hacía 15 años, una versión sin mi bastoncito al lado, ¿sabes? Sin esa ayudita cerquita. Entonces ahora mismo la muerte me trajo demasiada curiosidad y no es como incertidumbre, expectativa. No tengo expectativa, no sé qué sea, siento que va a ser grande y chévere, pero no estoy esperando nada puntual, simplemente estoy curiosa, como, uy, ¿qué van a hacer de esto? Porque estoy segura que van a hacer una versión distinta, diferente, grande y desconocida, Mm. pero desde la base también igual, ¿sabes? Como que en la base se comparte, pero siento que en mis formas y mi alrededor eh, hay cambios sustanciales. Hay una frase que tú me dijiste en otra conversación. Bajo, esperguito. Es muy teso porque yo me he dado cuenta acá como al pueblo lo tienes que atender. Claro. Y pues cuando vivía en Medellín, en apartamento, no tenía una chimenea, prendía velitas y ese era mi contacto con el fuego, pero aquí intento encender el fuego al menos cada 8 días. Ok. Y me he dado cuenta que necesita De atención acuerdo. y de alguna manera me ha llevado a hacer una analogía súper grande con, pues como con el espíritu del fuego que tenemos nosotros adentro. Qué bello. Como no, yo no puedo desatender mi fuego. Y me he dado cuenta y el estar en contacto con encender la chimenea, el fuego aquí es como que me ha llevado a todos los días recordarme que no puedo desatender mi propio fuego. Y cuando siento que el fueguito se me está apagando, es como, hey, pilas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo que se te está apagando? Total. Sí, eso, a esa llamita es la que yo llamo el deseo, ¿no? Que para mí es esa fuerza vital, la que uno tiene que estar en contacto y uno tiene que tener re claro qué cosas la apagan y qué cosas la encienden. Hermoso. Em, a veces se necesita cartón. Otro, ¿quieres otro? Pasando. La frase que me dijiste en aquella conversación, em, esto no es muy Pinterest, pero es que yo no soy muy Pinterest. Yo soy un tipo un poquito más real. Eh, la frase que me dijiste en esa ocasión era que los animales venían a enseñarnos una manera de amar distinta, sin máscara, mucho más honesta, porque a los animales no les mentimos de ninguna manera, no hay forma. Claro, nos compartimos con ellos desde un lugar absolutamente genuino. Como yo con una persona, es muy difícil que yo no tenga una máscara. Exacto, pero yo ahora tengo una pregunta. Considerando eso, pierdes a ese ser que te daba ese lugar. ¿Cómo modifica, crees tú, tu manera de amar a los humanos o a los siguientes humanos después también de haber perdido eso que lo tenías tan claro todos los días cuando te levantabas en la mañana, encontrabas a ese ser al que no tenías que fingirle nada? Uy, ¿será que nos volvemos un poco más honestos con los humanos también cuando tenemos este tipo de pérdidas? Porque nos recuerdan que quizá no hemos sido tan honestos. Pensaba si esto modifica la manera de amar.
a los seres humanos. Eh, yo hemos hablado mucho y te he dicho mucho que quiero atesorar como este estado en el que estoy blandita. Ajá. Ese es mi estado actual, como estoy blandita y quiero seguir estando blandita. Y siento que el perder como ese contacto físico con Lola, que fue mi compañera de tantos años, me ha llevado a conectarme demasiado con las personas desde un nivel aún más profundo. Y yo pensaba que yo me conectaba profundo con los seres humanos, incluso desconocidos, ¿sabes? Como en una consulta, una persona que no te he visto, no tenemos ni un solo ser humano en común, y yo lograba conectarme con ellos. Y desde que Lolis murió, fue como, juepucha, hay una parte de mi corazón que está totalmente en apertura, Mm, totalmente en apertura. O sea, más de lo que yo pensaba que yo estaba, y yo pensaba que estaba totalmente en apertura antes. Y no, y es como si el dolor me hubiera dado como esa característica sagrada de poderme vincular en un nivel todavía más profundo del que yo conocía. Y, y si antes podía lograr cosas a través de la empatía y de la sensibilidad que siempre han estado como muy altas en mí, ahora es como otro nivel. Ahora me cuentan cosas, me hablan cosas y te juro que las siento, Tommy, súper diferentes. Y no es que yo antes fuera lo opuesto, para nada, yo ya era súper conectada con las personas, pero es como se me sale el entendimiento, este nivel de conexión que estoy teniendo con las personas, cuando me hablan, cuando me cuentan, cuando incluso con los animales que llegan a mi consulta en este caso, o con los animales que me encuentro en la calle, es súper teso porque los veo con ojos distintos y los disfruto y cuando los acaricio o cuando les hablo o cuando interactúo con ellos es como estoy en una presencia absoluta. Quizás porque de alguna manera también es con Lola tenía como mi dosis animalística cubierta desde lo profundo y ahora pues Lola termina estando en todos y termino vinculándome con todos desde ahí, desde ese amor profundo como me hubiera vinculado con ella. Entonces siento que el que ella se hubiera ido de aquí de la tierra de mi lado, me abrió todavía más del corazón, todavía más. mm. Pensándolo desde la perspectiva un poco más amplia, como energética y sí, más amplia. Quizá, como eso no es una partida en términos estrictos, hay una cosa que se quedó en ti, ¿no? Ujú, Es como si rompiendo esa forma física que ocupaba Lola y ahora también quizá integrándose mejor a ti, modifica algo, modifica la noción misma de cómo relacionarse, del amor, de tantas vainas, ¿no? Es- esto que conocíamos se rompió y algunas cosas quedan en ti y vienen a afectar esa manera de relacionarte en adelante. Es ujú, como una manera también de estar allí viva, de otra manera, ¿no? Para mí no hay un equivalente de una Lola que continúe acompañándote. Para mí ujú. eso, al menos como yo lo veo, ¿no? Se abre y empieza a formar parte del todo y ahora tú tienes como una sabiduría distinta que con la separación con ella, mm, propia de cómo los seres humanos experimentamos la realidad con un ego, entendiendo que esto es una cosa y yo soy otra, ahora es distinto, es como si esa sabiduría se integrara a ti, hiciera parte de ti. Eso me parece muy... Sí, y como se amplía la perspectiva un montón, porque es como siento que estás muchísimo más abierto, como le decía, más blandito y por ende más receptivo en general a todo. Y cuando ellos están físicamente, es como si tú te limitaras a interactuar con ellos de una manera, pero cuando trascienden y su cuerpo ya no está, ellos mueren, se te expande ese abanico de posibilidades donde, hey, es que yo puedo seguirme conectando de otras formas con ella, con mi amor hacia ella, con su amor hacia mí. Entonces, para mí, el hecho de una foto y que en estos momentos la tengo en mi altar, una foto donde tengo su mirada súper clarita. Entonces, yo soy sentada haciendo mis meditaciones o mis oraciones
y abro los ojos y pum, sus 2 ojos con los míos derechito, como muy directica esa mirada. Para mí esa es nuestra nueva forma de comunicarnos, sabiendo que no dependo de esa forma, ¿sabes? Como que yo puedo cerrar los ojos y ahí está Lolis, e incluso me ha dado duro, sobre todo como su muerte, desde el punto en que estoy entendiendo quién soy sin Lola, ¿sabes? Como, pucha, se siente muy raro no tenerla al lado aquí, por ejemplo. Pero eso al final nos amplía el abanico de quiénes podemos ser y como en los últimos años de mi vida siento que he hecho un esfuerzo muy activo de empezar a quitarme etiquetas, como, como todo eso con lo que me he identificado o me han identificado afuera. Y con la muerte de Lolis sigo quitándome etiquetas. Y son etiquetas un poquito más maluquitas de quitarse, porque son etiquetas que traen confort y que te traen como ese abrazo, pero que se siente también muy rico hacerlo, porque al final, cuando tú te estás quitando etiquetas, es como que tu ser se amplía. Y, y es extraño, pero el que ya se haya ido me ha traído a mí como una expansión. Lo he sentido demasiado. Y le decía a alguien esta semana, si a mí me dicen como va a llegar un genio que te puede dar conceder un deseo y el deseo puede ser que Lola vuelva, como no, yo no quisiera que volviera. O sea, estoy en paz con el tiempo en el que se fue. Y por el contrario, estoy incluso recibiendo como un regalo que con su vida me ha traído un montón de expansión a mí, de libertad, de más sueño o de más descanso o de más tiempo Mm. o de hacer cosas distintas que no hacía antes por estar con su cuidado y no es algo que me pese, ¿sabes? Lo hice con mucho gusto, pero en estos momentos siento que su muerte me trajo expansión y lo disfruto. O sea, lo reconozco sin culpa y antes con mucha gratitud. Espectacular. Em, en ese reconocimiento de lo que somos sin etiquetas y sin culpa, yo debo decir, eres como una especie de igniter, como algo que viene a encender mi curiosidad por todo este mundo mágico, ¿no? Luego empiezo a conocer seres y a conocer seres y a conocer seres. Y empezamos todos a tejer como una comunidad también, ¿no? Y dentro de ese conocer y conocer y conocer, me topé con el tarot. Mm, Y hemos empezado también a vincularnos no solo con el tarot, sino con oráculos, con diferentes formas de conexión con esa intuición. Y hoy quiero que hagamos algo con eso. me encanta. Específicamente con esto, el tarot neotérico femenino. Muy bello, muy noble, muy compasivo. Mi regalo de cumpleaños. Tu regalo de cumpleaños. De ustedes. Eh, Me encanta. una cosa muy linda que creo que nos permite abrirnos a la energía del tarot como con una mirada muy amable. Mm. Y yo quiero que los dos saquemos cartas. Listo, me encanta. Yo voy a revolver un poco para ti, luego tú revuelves un poquito más y sacas cartas. Una, dos, tres, las que tú consideres necesarias. eh, y yo voy a hacer lo mismo también. ¿Qué te ha parecido a ti el ejercicio del tarot hasta ahora? Justo te iba a decir eso, que dentro de todo esta como interacción con las cosas mágicas, por decirlo de alguna manera, aunque siento que suena como extraño, pero sí, el tarot nunca me había acercado lo suficiente y fue muy curiosamente y para mí, em, gracia y honor, fue a través de ustedes que empecé como, ve, porque siempre sacaba oráculos y hacía lecturas con oráculos y era como, Nati, ¿trajiste las carticas? Y ese era como mi aporte a los grupos de amigos, de reuniones de trabajo, como yo siempre llegaba con mis carticas, pero el tarot como tal no, y me ha parecido maravilloso em, descubrir
que cuando leo, por ejemplo, como tú me dices, como, ¿qué te dice a ti la carta? Es como, marica, me dice Mm. tantas cosas que me han sembrado una curiosidad demasiado grande por el tarot, ya como esa herramienta terapéutica, ¿cierto? Y, ¿qué pregunta me hiciste? Se me acaba No, bien, yo, de yo, olvidar. yo quiero sencillamente que ahora despliegues Que el no, mazo. pero me dijiste como, ¿cómo te ha parecido? Es que iba a decir una cosa, mis cables se están como Está reconectando bien, ajá. después de estar muy desconectados en este último periodo, pero en todo mi acuerdo. No respondiste eso, ¿qué te ha parecido? Pues la interacción con el tarot. Ay, pucha, iba a decir una cosa que quería decir y se me olvidó. Ahorita se te devuelve. Se me vuelve, está bien. Entonces, sí, con el tarot ha sido demasiado lindo ver que, aunque no lo conozco prácticamente nada, ha sido hermoso ese ejercicio de qué te dice la carta y ver que las cartas nos dicen tantas cosas. Así que siento que quiero que sea una herramienta que haga más parte. Sí, es un ejercicio muy lindo de uno mismo hablarse. Entonces, bueno, despliégalas, usa tu mano no dominante para ir como escaneando con esa intuición y permítete guiarte por cualquier señal que te indique que la cosa es ahí. Porque la carta se Ya calentó, sé qué porque iba a gritó, por lo que sea. Ah, decir, ¿qué ya yo te sé qué dice iba a trabajada? decir. Que sabes que me ha encantado, que con el tarot se pone en práctica esto del arte de hacerse correctas preguntas. Eso es lo que me ha como, uy, cautivado. ¿Te quieres hacer una pregunta? Porque también puedes pedir una carta, ¿no? Una carta para este momento de vida, que ya de cierta forma una pregunta. Ya la tuve, ajá, en mi cumpleaños, entonces, a ver. Pensemos. mm, Me gusta esa pregunta que siempre será muy útil de cuál es la cualidad que debo integrar para vivir más en dicha y plenitud en este punto de mi vida. No puede ser más contundente. Bueno, Mano no dominante. Ajá. 7 de Wands. ¿Qué es Wands? Estos son em, ¿Bastos? bastos. Y me gusta mucho este tarot. A ver, pero déjala por aquí cerca por si necesitamos otra más. Sí. Primero mostrársela a la cámara. ¿A cuál? Yo digo que este se ve mejor. Además que este es un tarot femenino, con ilustraciones pues muy modernas, muy femeninas, y que en este punto de mi vida sí que me siento en mi femenino. Ah, Entonces, por eso fue como, amé este regalo. y es como habla muy directo, ¿no? Dice cosas que quizás son muy contundentes, también obvias. Igual creo que nos deja espacio para, desde el número, desde incluso como la energía que está representando, permitirnos que nosotros también elaboremos un poquito. Ujú. Como bien dijiste, ¿qué te transmite? Bueno, entonces, por ejemplo, la veo en guardia pero relajada. Ok. Como es una postura cómoda, ¿sabes? Como que no es una postura de rigidez, como estricta, sino que está en guardia, pero en movimientos como armónicos, no sé. Qué bella. Am, Toda ella la veo relajada, incluso por el peinado que tiene, los pies bien puestos en la tierra, los pies bien puestos en la tierra. Como si estas, estos bastos me dan la impresión como que hubieran sido elementos que yo hubiera utilizado antes para algo y que ahora los Algo deposito como que, ahí. algo como que. Pues como una batalla, pero una batalla como una situación que requirió su uso.
Ok. ¿sabes? Como algo que requirió su uso, como ya lo usé, aquí lo deposito. Y es como todo eso está disponible para ella. Ya lo usó en algún punto, ya lo tuvo que conocer en algún punto y ahí está disponible para ella, quietecito, pero a su disposición. Y en estos momentos está utilizando una de ellas, pero es como si tuviera muchas herramientas a su disposición que puede ir eligiendo para, para eso, para estar como en esa guardia armónica. Lo que te dije, como veo pies muy bien puestos en la tierra, mm, Constituyen como una base segura. Es decir, está firme. estable, ajá, estable, sí, total, estable. El tono como del firmamento es demasiado fresco, es demasiado fresco, es como nacimiento, como un brote, un firmamento verde, es el color del brote. Entonces, como para mí, a mí me habla de comienzos, de nacimientos, pero de nacimientos con toda la cosa, con toda la experiencia Ah, acumulada, sí, porque ese ¿sabes? 7 también habla, ¿no? Numerológicamente, no es un uno, no es un 2, no es un 3, ya va por un Claro, 7. ya, ajá, exacto. Em, También me llama un poquito la atención como el hecho de que, mira que hay un montón de tierra seca, no sé si, pues no sé si esté seca, pero como sin vegetación, pero también hay vegetación. Es como, hey, es que no es solamente exuberancia y solamente un montón de verde y árboles y arbustos y frutos y flores y que mi tendencia siento que a veces va un poco hacia allá, como hacia demasiada vida y quizás por eso trabajo con la muerte, porque es una forma de hacerme compensación, como que me voy demasiado a la vida y eso es como, sí, mira, aquí está árido, pero aquí también hay vida. Pues aquí hay vegetación y aquí está seco o aquí Estaba está sin pensando nada. que, curiosamente, este vino, en esta añada específica, sucedió que hubo un julio con un verano muy fuerte que de cierta manera impidió las lluvias, pero había un poquito de humedad en los meses anteriores y se logró también esta complejidad de vino que implicó un poquito de sequía con un poquito de agua. ¿Sabes? Como ese contraste bonito que también hoy nos permite acceder como a otra calidad de cosas. Ujú, No es venir solo de la abundancia, no es venir solo de la sequía, es como total. poder sacar de ambos. Volvemos a lo mismo, de coger lo mejor de los 2 lugares, Total. los vuelves a llevar al mismo lugar. Yo quiero dejar una carta ahora. Eh, Gracias. Parece que voy a tener que sacar dos. Pero espera, entonces, ¿esta la vuelves a meter en el mazo No, eso o se ya? queda ahí, sí. Listo. Mira, yo voy a sacar esta, paje de copa. Ya, Sí, ya, Tomás, sí. ya, sí, rápido. Y el caballero de copas. Ambos son copas. Pero Carta. espérate, calma. Planteaste pregunta. No, no planteé pregunta, pero una carta para este Listo, momento. listo, ajá. Son esto. Sí, quizá un poco intentando mm, no dejarme seducir por la parte mucho más intelectual y tal, que es algo muy mío, donde yo me siento en un terreno seguro, Ajá, como que, una carta para este momento. Yo no suelo hacer listo. eso. Ujú. Entonces me he permitido hoy hacer eso. Me gusta. Eh, Me parece curioso que ambas sean copas, que hoy entiendo como, Emoción. como las copas, sí, muy emocionales. Es muy curioso, de repente es un momento de mi vida en el que me siento emocional, Mm, siendo de algún tipo tan racional. Y hoy lo veo también como una invitación a darme más espacio para eso, ¿no? Para sentir. Me parece muy curioso ver estas dos imágenes porque eh, en el paje, que quizás es una figura un poco más como juvenil, como ¿sabes? Como más inocente, más puro, más comienzo. Veo también una contraposición a ese knight, ¿no? Como ese caballero. Sí, que uno más juguetón, el otro más solemne. ve, y Ya los yo iba a mostraste. sacar una, sí, Ajá. yo iba a sacar una y luego se me salió la segunda y dije, qué interesante sacar las dos. Y pienso que Eso quizá, eso es demasiado eso es algo fenomenológico, exacto, como que apareció la otra, te corresponde. darme la oportunidad de lo que hoy estoy sintiendo con estas dos cartas, que tienen mucho que ver con esa, como moverme de un lugar al otro, Ujú, con mis ujú, emociones, ¿no? ujú.
como también de permitir esa inocencia que hoy siento, ¿no? Y, y como portarlas al frente sin ningún inconveniente, como, hey, sí, esto es lo que siento, tengo que ver qué hago con eso. Quizás es lo que más me puede ayudar en este instante. A mí me Mm, parece muy lindo. ¿Sabes qué, Tommy? Yo siento que, pues, suena muy empeliculado, pero para mí eso es la vida, como tú poder interpretar todo el simbolismo que está en todas partes, en absolutamente todo. Y siento que eso es a lo que se refiere la magia, como tú puedes ver tanta magia como quieras en la vida. Tú eliges, la vida puede estar llena de magia totalmente o puede ser cero mágica. Y cuando Ya yo sí, probé ambas y debo decir que la vida cero mágica es muy triste, me parece muy limitada, me demasiado parece que descarta limitada. mucha Ajá. información, me parece que además es como necia, es terca, es como no alcanzas a ver todo lo que en efecto está pasando todos los días. Mm, Entonces, exacto, como que te pierdes de tantas cosas, porque cuando ves la vida desde la magia, no es como que te inventes cosas, no, es como que tú tengas esa percepción de esto me está queriendo decir otra cosa, ¿sabes? Como a través de los animales, a través de la naturaleza, a través de, de una palabra, de una mirada, de una imagen. A partir de ahí nos están hablando, la vida nos está hablando a través de símbolos, a través de un número, a través de una canción que sonó de un momento a otro. Y al final es como, es muy rico vivirlo desde ahí, porque al menos en mi caso yo me siento súper acompañada cuando eso pasa. ¿Sabes? Como que no sé por qué, pero cuando va hablando la magia es como, hey, es que aquí, que puedo estar sola en la mitad del bosque, sola. mm, No, me doy cuenta que es que no estoy sola, que es que hay un montón de seres o de cosas o de la vida simplemente queriéndome hablar a través de símbolos y que si yo lo estoy percibiendo, por ende, estoy percibiendo la compañía que me rodea a mí de ese mundo invisible, que está, pero que yo puedo hacer como si no estuviera y me puedo quedar como en lo más explícito y lo más directo de los mensajes, cuando hay un montón que no son explícitos, que no son tan directos, pero que están ahí hablándote a ti, derechito al corazón, y te hacen sentir que estás acompañadito. gracias por traer magia derechita a mi corazón. Haces mi vida más bonita y yo creo que eso, eso justifica nuestra amistad, eso justifica el hecho de que nos hayamos encontrado, eso justifica tantas cosas. Me permito creer que la misma manera de encontrarnos en esta vida es mágica, lo que nos sostiene es mágico y lo que nos seguirá como permitiendo conocernos, disfrutarnos, sigue siendo mágico. Te quiero abrazar sin romper las copas. Ay, te amo. Te amo, abrazo. Pues tuvo todo lo que me gustó esta sesión. Gracias. Y el jueguito. Bueno, él quedó ahí. Muy bien.